Hola, soy Antonia Cancino, periodista y fundadora del Club de la Migraña. Hay discapacidades que no se ven y no por eso son menos importantes. Muchas personas viven con condiciones invisibles: autismo, enfermedades autoinmunes, dolor crónico, epilepsia, trastornos neurológicos, discapacidad auditiva o de salud mental. Pero como no se notan, a menudo se enfrentan a juicios o miradas que invalidan. Hoy queremos hablar de eso, del poder de reconocer lo que no siempre se ve, pero que necesita el mismo respeto y la misma empatía. Nuestra invitada de hoy conoce de cerca lo que significa vivir con una discapacidad que no se ve. Antonia Cancino convive con migraña crónica, una condición invisible que afecta profundamente su calidad de vida, pero que muchas veces es minimizada o incomprendida. Hoy nos acompaña para hablar de lo que duele, aunque no se note, y de por qué el respeto también debe empezar por lo que no se ve. Antonia, bienvenida. Muchas gracias, María Paz, por la invitación y por darle espacio a este tema que es muy importante. Me puedo imaginar y lo sé porque efectivamente tengo también un hijo con discapacidad no visible y es muy difícil el día a día cuando uno efectivamente enfrenta una discapacidad que a simple vista no se puede ver. Sí, es muy difícil y sobre todo cuando no se considera ni siquiera que es una enfermedad, sino que más bien se tiende a confundir con un dolor que no es crónico o que ni siquiera es una enfermedad en sí. Exacto. Y Antonia, una pregunta. ¿Cómo fue darte cuenta de que lo tuyo era más que una jaqueca o un dolor de cabeza a realmente padecer una condición que afecta a tu calidad de vida? Sí, fue difícil en el sentido de que mi diagnóstico llegó súper pequeña, fue a los 8 años. Entonces implicó un cambio de rutina y un cambio de vida muy chica, en donde tuve que hacer una vida muy distinta a los niños. Yo veía que ellos podían, no sé, correr en los cumpleaños, hacer ejercicio sin problemas, y yo me daba cuenta que yo había ciertas cosas que no podía hacer porque el esfuerzo me producía dolor de cabeza y terminaba pasándolo mal. Entonces hubo una adaptación de un estilo de vida desde muy pequeña. Y después con el tiempo también me empecé a dar cuenta de que habían cosas que quizás no iba a poder lograr de manera tan fácil como el resto. Y claro, el juicio también es como, si es un dolor de cabeza, ¿cómo eso te va a limitar tanto? Y después uno con el tiempo va entendiendo que es más que un dolor de cabeza, que la migraña es una enfermedad neurológica finalmente, y que los síntomas asociados a ella sí te hacen tener ciertas limitaciones en cuanto al desarrollo, a poder tener actividades más que nada como sociales, o poder tener un desarrollo un poco más como inclusivo en ese sentido. ¿Y la puedes controlar? La migraña debería poder controlarse en el sentido de que tú tienes un tratamiento preventivo en el cual debería tener menos frecuencias de episodios, deberías tener menos intensidad y de esa manera tenerla bajo control. Pero no siempre se puede, no siempre están todos los factores jugando a favor para que uno las tenga controladas. Personalmente me cuesta, es algo que cuesta porque puede que un día te despiertes bien y durante el día se desencadene una migraña y termines completamente mal y sin poder levantarte de la cama y sin poder terminar tus actividades. Entonces es algo que siempre hemos dicho que es muy distinta en cada persona y además de eso se manifiesta de maneras distintas y es súper impredecible. Claro, comienzas tu jornada pensando en un día habitual. Y esto puede surgir de la nada y terminar completamente distinto. Sí, puedes terminar en urgencia, puedes terminar en tu casa con la luz apagada sin querer hacer nada. Es súper normal que cancelemos planes, que no podamos asistir a actividades sociales y eso va generando también un aislamiento, que las personas se guarden ese dolor y que en el fondo se convierta en una enfermedad súper solitaria. Eso es algo que hay que ponerle mucho ojo, además del prejuicio de que sea algo de que la gente no cree que suceda, sino que también además es súper solitaria. Y Antonia, ¿cuál ha sido el desafío más grande? ¿El dolor físico o la falta de comprensión de los demás? La falta de comprensión, por lejos lo más difícil. ¿En qué sentido? En el sentido de que incluso cuando uno es chico, pensando que yo la empecé a vivir desde muy niña, siempre está como el por qué si yo tengo dolor de cabeza puedo hacer tal cosa y tú no. Porque siempre se compara el dolor de cabeza con la migraña y son totalmente distintos. O sea,
Una cosa es como comparar una pera con una manzana en el fondo. Entonces, el prejuicio... ¿Cuáles son esas diferencias? Mira, el dolor de cabeza es lo que nosotros conocemos como un dolor de cabeza, en donde tú presentas síntomas de dolor específicamente en la cabeza, un dolor generalizado, y la migraña es un dolor pulsátil, puede durar hasta 72 horas y viene acompañado de síntomas como vómitos, náuseas, fotofobia, sonofobia, puedes tener problemas del habla, y todo eso te va afectando en el fondo con el pasar de los días, y también tiene etapas pre y post migraña. Entonces durante y después de la migraña tú te puedes sentir muy mal. Entonces todas esas cosas la gente no las ve, y al no verlas es muy fácil caer en el prejuicio de quizás estás exagerando, o si yo puedo hacer esto con dolor de cabeza, ¿por qué tú no? Entonces, por lejos lo más difícil es el prejuicio de las personas que por sobre el dolor. ¿Qué mitos o frases comunes has escuchado respecto a la migraña y que te gustaría derribarlo de una vez por todas? Lo primero, lo primero es que es psicológica. El típico comentario, y que yo creo que esto aplica toda la vida, pero cuando te dicen como relájate y se te va a pasar, que no ha funcionado con absolutamente nadie en este mundo, ya con la migraña es lo mismo. No es un tema de disposición, no es un tema de ganas, no es un tema de relajarte, de actitud, no. O de que te levantaste con el pie derecho, con el izquierdo, no. Es una enfermedad neurológica que se presenta y tiene síntomas y tiene días buenos y días malos, y hay que verlo de esa forma. Entonces, ese es el primero. O sea, psicológico no es de actitud y de cosas por la vida tampoco, ese es el primero. Y el segundo, que se da harto y que en el fondo también viene, uno lo entiende también desde que viene como del lado de la preocupación, que es como ya, pero ¿te tomaste algo? Como en el fondo como dudar de que uno no va a tomar una acción respecto a su dolor. Claro. Que viene esa parte como del cuidado, de la preocupación del otro, pero que uno también dice, pucha, si tú sabés que está ahí con dolor, uno obviamente hace algo al respecto. Entonces también es como uno que ya es paciente de hace más años, lo entiende, pero aquellos que tienen un diagnóstico hace muy poco, dicen como, pero ¿por qué me estás preguntando eso? Se ve raro. Que es como raro. Y yo diría que el tercero es el como, ¿de nuevo te duele? Como, ¿otra vez tenés dolor? Como que no creen que pueda ser posible que nuevamente exista un episodio. Esos son como los mitos más grandes que me ha tocado ver. Es como, ¿y de nuevo te pasó esto? Pero, y te lo cuestionan. Sí, y te lo cuestionan. ¿Y por qué no vais de nuevo al doctor? ¿Y por qué no probáis de nuevo con...? Sí, y dar explicaciones. Y dar explicaciones, ¿no? Exacto. Sí. Antonia, tu historia es bien inspiradora porque tú, a partir de tu discapacidad no visible, tu migraña, creaste el Club de la Migraña. Sí. Cuéntame cómo nace esta idea y qué tanta fuerza ha agarrado. Sí, ha tomado harta fuerza, y también es porque hay harto trabajo detrás. Nació principalmente porque, bueno, mi familia es migrañosa, pero yo no veía a otro familiar tan migrañoso como yo, por así decirlo. No veía como que tuviese ese nivel de crisis. Y cuando ya conocí a mi doctora actual, también le planteaba, le decía, ¿sabes que yo no veo a otro migrañoso que sufra tanto como yo? Y le decía como, haz algo conmigo. Me decía, no, si hay más gente, hay más gente, hay más gente. Y un día decidí como abrir un Instagram pensando en que yo ya había probado todos los tratamientos, y eso es un privilegio hoy en día, poder tomar y probar todo lo que existe, e ir contando mi experiencia, un poquito como de qué se trata, todo lo que yo sabía, porque yo averiguaba todo lo que sabía, todo estaba en inglés. Entonces mi primera tarea fue pasarlo al español, pensando en que había gente que no necesariamente sabe inglés y puede acceder a la información. Entonces la primera pega fue esa, empezar a traducir y pasar la literatura que yo ya había leído respecto a la migraña al español, y después ir compartiendo esta experiencia como con lo que yo había probado, y eso fue un poco lo que empezó a llamar la atención, como habían ciertas alternativas o ciertos tratamientos que no eran tan conocidos, que llamaron la atención y que de a poco fuimos conectando, y hoy ya hemos recibido reconocimientos de afuera de Europa, acá en Chile también hemos sido reconocidos, y somos una comunidad muy grande, pero fuera del número de personas yo creo que también se ha generado, y las personas con las que hemos conversado que son seguidores del club o que ahora son parte del registro, es que les ha ayudado mucho en el diagnóstico el saber que hay otra persona como ellos. Claro, no estoy solo, hay alguien que padece lo mismo que yo, y juntos podemos hacer esto mucho más fuerte. Sí, y personalmente cuando me preguntan a mí como qué beneficios te ha dado como haber creado el club, es ese. Claro. Yo desde que estoy en este proyecto, y que para mí se ha convertido como mi propósito, gestiono mucho mejor mi migraña. No es que tenga menos, no es que me duela menos, pero sé gestionarla de manera distinta, porque ya no tengo esta sensación como de no hay nadie como yo, no me van a entender. Sino que ya sé que hay alguien cerca o muy lejos, no sé, pero en el fondo cerca mío que va a entender lo que siento.
Y eso es increíble porque creaste desde tu dolor, lo hiciste una luz, no solo para ti, que se convirtió en tu propósito, sino que también es una luz para todas las personas que son parte de tu comunidad y que sienten ahí ese refugio, ese apoyo, ese lugar seguro donde hay alguien que te entiende. Y para terminar, Antonia, en una palabra, alguien que está en casa, que tiene alguna discapacidad no visible, que se ha sentido disminuido por su discapacidad, y que hoy necesita, ¿no es cierto?, esa palabra que resuene en él o en ella y que le dé esa fuerza que necesita. ¿Qué le dirías? Que no están solos y que muchas veces las redes sociales son un buen espacio para encontrar a otras personas que también están sufriendo en silencio. No es necesario pasarlo solos y estos espacios ayudan a eso. Y el espacio que tú has creado es absolutamente inspirador. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Gracias, Antonia. Antonia nos recordó que no todo lo visible es lo que más duele y que muchas personas sufren con condiciones que no se notan, como por ejemplo la apraxia del habla, la dislexia, la epilepsia, la pérdida auditiva y la vista, entre muchas otras, que son consideradas discapacidades no visibles. La verdadera inclusión también es respetar a la otra persona, aunque no veamos su herida, porque respetar lo invisible también es un acto de justicia. Soy María Paz Blanco y esto fue De la Inclusión a la Acción, un espacio para visibilizar, humanizar y transformar. Quiero dar las gracias de corazón a los 6 invitados que tuvimos esta temporada. Cada uno de ellos nos recordó que la inclusión no es una meta, es un camino diario, humano y real. Incluir es ver al otro, escucharlo y hacer espacio. Y eso empieza en lo cotidiano, en cómo miramos, en cómo queremos realmente incluir a la otra persona. Hoy te invito a ser parte y ser agente de cambio, porque la inclusión es 24/7, la inclusión no descansa y el cambio siempre empieza por ti. Esto fue De la Inclusión a la Acción.